Sí, venimos desde el matadero central de Noreña para denunciar la situación de los compañeros que llevan más de un año encerrados defendiendo el futuro de una fábrica, de una factoría emblemática en Asturias, exigiendo que se vuelva a abrir, exigiendo que el respeto a sus puestos de trabajo, pero también, como sabéis, recogemos otros conflictos como es el Reconquista, los 55 despedidos de Santa Bárbara Sistemas, el ERA, APTA, Liberbank y una serie de Coca-Cola y una serie de factorías y de empresas que están en lucha por el puesto de trabajo contra los ERES, los recortes y los despidos que nos están aplicando con esta genocida reforma laboral y peleando por el futuro de Asturias. Exigimos que el presidente del Principal, presidente saliente, Javier Fernández, dé la cara de una vez, porque en año y medio que llevamos solicitando una entrevista no nos la ha concedido. Exigimos que el Parlamento asturiano hable de lo que está pasando a los trabajadores y al pueblo asturiano, y no vamos a cejar en estas reivindicaciones hasta que consigamos rescatar todos estos puestos de trabajo y todas estas situaciones personales y colectivas que estamos sufriendo los trabajadores y el pueblo asturiano en general. ¿Esperáis algo del nuevo Parlamento? Hombre, esperamos y damos por sentado que se va a oír la voz, como mínimo, de los trabajadores, que no va a pasar como hasta ahora, que se ignoraba absolutamente esto, que este Parlamento hasta ahora era un Parlamento autista, encerrado en un mundo que no tiene que ver con el mundo de la gente real, y lo que queremos es que el Parlamento, como siempre tenía que haber sido, hasta que se pervirtió este sistema, sea la voz y el reflejo de lo que está pasando fuera, que el conflicto social no se puede quedar fuera de la política, porque entonces la política no sirve para nada. Los políticos tienen que ganarse su salario, y se ganan su salario defendiendo los derechos de las grandes mayorías, los derechos de los trabajadores y del pueblo contra la oligarquía y contra quienes vienen aquí nada más que a hacer el negocio y a marchar no solamente con el dinero, sino con nuestra vida, nuestra dignidad y nuestro futuro. No lo vamos a consentir y vamos a seguir en esa pelea. Bueno, me refiero a las 9 situaciones. Nosotros, como hay que aclarar, como plataforma y como asambleas en lucha, somos independientes, pero no somos ni diferentes ni neutrales. A los partidos que representen la reforma laboral y el proyecto neoliberal que está arruinando nuestras vidas, que son el PP en Madrid y el PSOE en Asturias, vamos a pelear contra ellos con todo lo que tengamos. Lo dicho, independientes de cualquier partido político, pero la neutralidad y la indiferencia es un lujo que no nos podemos permitir. ¿Vale? Con una millonada como está pasando hasta ahora. Se acabó la juerga, hay que atender a los trabajadores, hay que atender a la gente que está peleando por puesto de trabajo y por futuro. Hay que decir que el matadero central no se cierra porque no tiene por qué cerrarse, porque no hay motivos. Hay que decir que el conflicto del Reconquista se arregla con una llamada telefónica del señor Javier Fernández, que lo haga cuando despierte y que la haga aunque sea cobro revertido, pero que la haga. Hay que decir que el ERA sigue peleando contra la privatización, contra lo que estos mandantes llamen externalización. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Ahí vemos una lista del régimen de los que firmen eres. Para seguir robando a la puta calle. Hay que hacerlos un ERE de extinción, hay que mandarlos a donde tienen que ir. A la puta calle, a la puta calle, a la puta calle. Que viva la lucha de la clase obrera, que viva la lucha de la clase obrera. Que anduvimos corriendo tras de él como si fuese la gallinita ciega por todo Oviedo, sin vergüenzas que den la cara. Y aquí el presidente del Principado, que según él es socialista y obrero, no se atreve a pasar por la puerta, porque dice que hay unos trabajadores y que somos muy peligrosos porque queremos seguir trabajando. Él, que trabajó 6 años en toda su vida y está jubilado, dice: ¿para qué quieren tanto trabajar? Están mal acostumbrados, somos unos viciosos. Estamos en la puerta, Javier, despierta, que estamos en... ¡Ahí pasa! PSOE, PP, la misma mierda ayer. PSOE, PP, la misma mierda ayer.
aplauden y tal. Bueno, vosotros, como si yo fuese el presidente del gobierno, hacen un gran esfuerzo, como si fuese Javier Fernández que os habla desde el púlpito. No sé si, paredme que el objetivo, parednos, vamos, que el objetivo, sí, como tú, anda, que el presidente de... ya estoy yo mal. Bueno, compañeros, objetivo cumplido. Como sabéis, la idea era salir del matadero central de Asturias para denunciar lo que está pasando, para decir que los compañeros tienen un año encerrados, para exigir una solución para una factoría que no solamente es importante por el trabajo, que ya sería bastante. No tenemos que pedir perdón por pelear por nuestro puesto de trabajo, ni tenemos que pedir perdón por pelear por nuestras condiciones laborales, porque no les regaló nadie. Pero aparte tiene que ver con la economía y el futuro de esta región en la que vivimos. El matadero central de Asturias daba trabajo a más de 90 personas, trabajo directo, y a muchos más indirectos. Y con la indiferencia o la complicidad de los políticos regionales, ahí está. Afortunadamente, los trabajadores llevan más de un año encerrados, evitando el desmantelamiento, evitando la ruina, igual que hicieron los compañeros del Hotel León, para los que pido un aplauso como ejemplo de perseverancia y de lucha. Un año encerrado, un año peleando, como digo, también con la indiferencia de los políticos que ahora dicen que ellos tienen mucho poder por trabajador, de los políticos que cuando hacen falta no aparecen por ningún lado, y cuando hay campaña electoral dicen entrar que las tomates ponen la cazadora y son más de izquierdas que la puta que los parió. Esos son los que no aparecieron por el Hotel León. Esos son los que no aparecen por el matadero. Esos son los que no solucionen lo de Reconquista. Con una llamada de teléfono en 10 minutos lo de Reconquista está arreglado. La llamada tiene que hacer al presidente del Principado. Ya nos ofrecimos a que la haga cobro revertido, que la pagamos nosotros si es el problema. Pero tienen que valer para eso, y si no, que lo dejen. Que dejen andar por ahí contándonos el cuentín de la izquierda del 34. No nos vale. Queremos lo de ahora. Queremos solución a nuestros problemas, a los problemas de los trabajadores y del pueblo. Y si no valen para eso, que lo dejen. Y si la política no vale para eso, que lo dejen, porque es para lo único que tiene que valer. Como decimos, estamos denunciando lo que está pasando hasta ahora en este Parlamento. Nunca nos quisieron recibir, nunca nos quisieron escuchar, nunca pronunciaron el nombre de estas empresas ahí dentro. Y eso tiene que acabarse, porque el conflicto laboral, el conflicto social, la crisis que estamos pagando la gente humilde, tiene que oírse ahí. Y si no, habrá que entrar algún día a decirlo de otra manera, porque no puede ser un parlamento y una clase política a espaldas del pueblo, a espaldas de los trabajadores. Y para eso llevamos muchos meses movilizándonos, consiguiendo a veces victorias como las de los compañeros del Hotel León, que son victorias que hay que decir que les ganaron ellos, pero les ganaron también por el apoyo del pueblo y de la clase obrera. Hay que decir que uno por uno pueden con nosotros, pero juntos somos invencibles. Que hay que decir que estamos peleando por lo nuestro, por nuestros derechos, pero estamos peleando por lo de todos, por lo de nuestros mayores, por lo de nuestros hijos y por el futuro de los que vengan. Y hay que decir que no vamos a parar, que la clase obrera tiene algo que decir en esta región y en este país, y que tenemos que volver a ser la punta de lanza de un cambio social. Hay que parar a estos animales, hay que derrotar a este gobierno represor, corrupto y hambreador de Madrid. Hay que parar la reforma laboral, hay que parar la ley Mordaza, hay que meter presos a los ladrones, hay que parar la corrupción que nos está arruinando la vida. Y para eso, aunque esto parezca poca cosa y modesta, esto es lo que hay que hacer, para que algún día seamos cientos de miles en la calle y donde haga falta. Muchas veces tenemos que ser 10, 15, 20, 200 como hoy. ¡Ánimo y adelante! ¡Y que viva la